Cada mañana, Ethan encontraba nuevas marcas rojas cubriendo su cuerpo. A pesar de cambiar las sábanas a diario y de múltiples visitas de exterminadores, las misteriosas picaduras seguían apareciendo solo en su apartamento. Cuando el renombrado entomólogo Dr. Ching examinó su colchón, sus manos comenzaron a temblar, y por primera vez en sus 30 años de carrera, tuvo que salir para recobrar la compostura. Lo que el experto descubrió bajo su microscopio te pondrá la piel de gallina. La primera picadura apareció un martes por la mañana. Ethan la notó mientras se preparaba para el trabajo. Una pequeña marca roja en su antebrazo que le picaba muchísimo. No le dio mucha importancia en ese momento. Quizás un mosquito se había colado por una ventana abierta. Estas cosas pasan, pero a la mañana siguiente, había 3 marcas más, y a la mañana siguiente, 5. En una semana, Ethan se despertaba encontrando nuevas picaduras esparcidas por todo su cuerpo cada día. Aparecían por todas partes, brazos, cuello, torso, incluso entre los dedos. El picor se estaba volviendo insoportable. Al principio, intentó solucionarlo él mismo. Despojó su cama por completo, lavando todo a la temperatura más alta. Aspiró cada rincón de su dormitorio y roció insecticida alrededor de los zócalos. Pero nada funcionó. Cada mañana traía nuevas picaduras, y cada día en el trabajo se convertía en una lucha mientras se esforzaba por no rascarse. El picor constante lo estaba volviendo loco. No podía concentrarse durante las reuniones. Sus compañeros de trabajo empezaron a notar lo distraído que parecía, cómo se desconectaba a mitad de conversación mientras se rascaba los brazos distraídamente. Se le formaron ojeras bajo los ojos, ya que dormir plácidamente se volvió imposible. Convencido de que se trataba de chinches, Ethan pidió ayuda profesional. Carl, de Control Avanzado de Plagas, llegó con su equipo y décadas de experiencia. Realizó una inspección exhaustiva revisando cada grieta y rendija donde las chinches suelen esconderse. Buscó las señales reveladoras, manchas oscuras de excrementos, mudas de piel, grupos de pequeños huevos, pero no encontró nada, ni una sola señal de chinches en ningún lugar del apartamento. «Llevo 20 años haciendo esto», dijo Carl, rascándose la cabeza con confusión. «Parecen picaduras de insectos, pero no veo ninguna evidencia de una infestación». Colocó trampas profesionales alrededor de la cama de Ethan y a lo largo de las paredes. A la mañana siguiente, estaban completamente vacías. Lo que sea que estuviera picando a Ethan evitaba ser detectado incluso por los métodos de control de plagas más sofisticados. Desesperado por obtener respuestas, Ethan visitó a un dermatólogo. El médico examinó las ronchas rojas e irritadas que cubrían su piel, y confirmó que definitivamente eran picaduras de insectos. ¿Pero qué tipo de insecto? Eso seguía siendo un misterio. Los análisis de sangre resultaron normales, descartando cualquier condición médica subyacente. Entonces Ethan notó algo extraño. Cuando se quedó en casa de sus padres durante un fin de semana, no aparecieron nuevas picaduras. Lo mismo ocurrió cuando durmió en el sofá de un amigo durante unas noches. Pero tan pronto como regresó a su apartamento, los ataques se reanudaron. Lo que sea que lo atormentaba vivía en su casa. ¿Pero dónde? ¿Y por qué nadie podía encontrarlo? Intentó dormir en el sofá de su sala de estar, pensando que tal vez había algo mal en su dormitorio. A la mañana siguiente, nuevas picaduras rodeaban su tobillo como una pulsera. Las misteriosas criaturas lo habían seguido. Incapaz de seguir viviendo así, Ethan contrató a una segunda empresa de control de plagas, luego a una tercera. Cada experto estaba más desconcertado que el anterior. Intentaron diferentes enfoques. Tratamientos térmicos, aerosoles químicos, incluso trajeron perros especialmente entrenados para detectar cualquier insecto. Nada funcionó. Su apartamento empezó a parecer una zona de guerra. Las paredes estaban cubiertas de residuos de varios aerosoles. Sus muebles estaban apartados de las paredes, sus pertenencias selladas en bolsas de plástico. El colchón estaba envuelto en una funda protectora que crujía ruidosamente cada vez que se movía, haciendo que dormir fuera aún más difícil. Las picaduras también estaban empeorando. Ahora aparecían en grupos, a veces formando patrones extraños en su piel. Ethan empezó a tomar fotos para documentarlas, creando una galería inquietante en su teléfono. Pasó horas investigando en línea, uniéndose a grupos de apoyo para personas con picaduras misteriosas, pero ninguna de sus historias coincidía con su experiencia. La gota que colmó el vaso llegó cuando vio pequeñas gotas de sangre en sus sábanas una mañana. Lo que sea que se estuviera alimentando de él se estaba volviendo más agresivo.
Sin opciones y apenas capaz de funcionar por la falta de sueño, Ethan contactó al Dr. Ching, un entomólogo conocido por resolver casos inusuales. El experto llegó a su apartamento con equipo especializado y viales de recolección. El Dr. Ching trabajó metódicamente, examinando cada superficie con su lupa. Cuando llegó a la parte inferior del colchón de Ethan, algo lo hizo detenerse. Sus manos comenzaron a temblar mientras tomaba muestras, tratando de mantener la compostura profesional, pero Ethan podía ver la preocupación en sus ojos. El comportamiento del Dr. Ching se volvió cada vez más errático a medida que continuaba su inspección. Seguía volviendo a los mismos lugares, tomando múltiples muestras, murmurando para sí mismo en un idioma que Ethan no entendía. En un momento dado, sacó su teléfono e hizo una llamada en voz baja a un colega, hablando en tono urgente mientras miraba constantemente hacia el colchón. Las manos del experto temblaban visiblemente mientras sellaba el último vial de muestra. Aún más inquietante, fue cómo se quitó inmediatamente los guantes y los selló en una bolsa de riesgo biológico, algo que no había hecho con sus muestras anteriores. Su rostro había perdido todo el color. «Necesito examinar estas muestras en mi laboratorio», dijo, con la voz tensa por una emoción apenas contenida. «Y Ethan, te recomiendo encarecidamente que no duermas en esta habitación esta noche». La advertencia heló la sangre de Ethan. En todas las inspecciones anteriores, ninguno de los otros expertos le había dicho que evitara su dormitorio. ¿Qué había visto el Dr. Ching que lo asustó tanto? Esa noche, Ethan acampó en el sofá de su amigo Mike, con la mente llena de horribles posibilidades. Seguía repasando la reacción del Dr. Ching en su cabeza, la forma en que la conducta profesional del experto se había desmoronado, cómo le temblaban las manos mientras recogía su equipo, la urgencia en su voz durante esa llamada telefónica. Buscó en Google las credenciales del Dr. Ching y descubrió que el entomólogo había pasado décadas estudiando los insectos más peligrosos del mundo. ¿Qué podría asustar a alguien con tanta experiencia? Cuanto más pensaba Ethan en ello, más crecía su ansiedad. Dormir era imposible. Cada pequeño sonido lo hacía saltar. Cada sombra parecía moverse. Su teléfono descansaba sobre su pecho mientras esperaba la llamada del Dr. Ching, temiendo lo que el experto pudiera haber encontrado. La llamada llegó temprano a la mañana siguiente. El Dr. Ching quería que Ethan fuera a su laboratorio inmediatamente. La tensión en su voz había aumentado. Bajo el microscopio, la horrible verdad salió a la luz. Las muestras estaban llenas de vida. Pequeñas criaturas parecidas a gusanos con múltiples patas, más pequeñas que la cabeza de un alfiler. Se movían con una velocidad aterradora por el portaobjetos. «Se trata de Triatoma infestans», explicó el Dr. Ching con voz grave, «una especie agresiva de insecto parásito de Sudamérica. Se alimentan de sangre, normalmente por la noche, cuando su huésped está durmiendo». Pero ¿cómo habían llegado al apartamento de Ethan? La respuesta estaba en los muebles importados que había comprado meses atrás. Los parásitos habían viajado de polizones, encontrando el caldo de cultivo perfecto en su casa. Se reunió a un equipo de expertos para evaluar la situación. Entraron en el dormitorio de Ethan con equipo de protección, moviendo sus linternas por las superficies. El haz de luz reveló una pesadilla. Miles de parásitos casi invisibles corrían por el marco de la cama, las paredes y el techo. Uno de los expertos, un veterano con décadas de experiencia, gritó. La infestación no se parecía a nada que hubieran visto antes. Los parásitos habían establecido colonias por todo el apartamento, reproduciéndose y multiplicándose mientras se alimentaban de Ethan noche tras noche. La situación era tan grave que todo el apartamento tuvo que ser sellado. Se importaron soluciones especiales de un laboratorio de investigación, los únicos productos químicos que habían demostrado ser eficaces contra esta especie en particular. Todos los muebles tuvieron que ser retirados y destruidos. Se retiraron los paneles de las paredes, revelando más colonias escondidas en los espacios intermedios. El proceso de tratamiento duró semanas. Ethan se quedó con sus padres viendo cómo su cuenta bancaria se vaciaba mientras reemplazaba todo lo que poseía, pero no tenía otra opción. La alternativa era impensable. Finalmente, después de múltiples tratamientos e inspecciones, su apartamento fue declarado seguro. Los parásitos habían desaparecido. Sin embargo, el impacto psicológico persistió. Ahora, cada pequeño picor lo hace saltar. Una mota de polvo moviéndose a la luz del sol puede desencadenar un ataque de pánico.
Revisa su piel obsesivamente cada mañana, temiendo ver nuevas picaduras. Ethan sobrevivió a una invasión sin precedentes de parásitos tan insidiosos que incluso los profesionales se horrorizaron al descubrirlos. La experiencia lo cambió para siempre, dejándolo con el escalofriante conocimiento de que a veces las amenazas más aterradoras son las que apenas podemos ver. ¿Qué harías si descubrieras que miles de parásitos invisibles se han estado alimentando de ti mientras duermes?